México nos ha estado estafando durante años con los tomates y vegetales frescos. Vamos a cobrar lo mismo que nos cobran el 25% o más. No es justo. Nunca ha sido justo. Y han tratado mal a nuestros agricultores. Ese fue Donald Trump en la oficina oval anunciando lo que pensó que sería su carta maestra contra México. Aranceles recíprocos sobre la agricultura. Igualar dólar por dólar los supuestos subsidios o barreras mexicanas en vegetales. Amenazó sus exportaciones de alimentos y los obligó a sentarse a la mesa. Se suponía que iba a poner a México de rodillas. En cambio, desencadenó algo que Trump nunca vio venir. Una reestructuración completa del comercio de alimentos de América del Norte que dejó a los agricultores estadounidenses observando impotentes cómo su mercado de importación más grande simplemente se diversificaba y fortalecía. Esta es la historia de cómo Trump utilizó los alimentos como arma y cómo México utilizó esa arma contra sí mismo. Como una amenaza destinada a castigar el supuesto proteccionismo mexicano expuso la peligrosa fragilidad de la agricultura estadounidense y cómo millones de agricultores estadounidenses están pagando ahora el precio de una guerra comercial que nunca quisieron. Pero antes de sumergirnos en esta increíble historia, si aprecias un análisis profundo como este, presiona el botón me gusta y suscríbete para mantenerte informado sobre las historias que realmente importan. Esta noche, le mostramos cómo México encontró nuevos compradores para todo lo que Trump amenazó con bloquear. ¿Por qué los agricultores estadounidenses están perdiendo miles de millones mientras Trump proclama su victoria? ¿Y qué pasa cuando se convierte la comida en un arma geopolítica sin entender quién tiene realmente el poder? La mentira de los tomates y vegetales que inició todo. Comencemos con la mentira que se ha repetido tantas veces que casi se ha convertido en un hecho aceptado. México cobra barreras o subsidios masivos que perjudican a los agricultores estadounidenses y crea una injusticia masiva. Esto es lo que Trump nunca menciona. Estas supuestas barreras solo se aplican en contextos específicos o son exageradas. Y, como lo reconoce la propia industria agrícola estadounidense, Estados Unidos depende masivamente de las importaciones mexicanas porque la producción nacional no alcanza en invierno. Expertos en comercio agrícola explicaron que en la práctica, estas barreras son retórica más que realidad efectiva. Pero a Trump no le importan los hechos. A él le importa la retórica. Así que siguió enfureciéndose por las supuestas injusticias mexicanas en vegetales, amenazando con aranceles recíprocos del 25% o más y usando la agricultura como arma para someter a México. Lo que Trump no entendió, lo que todavía no entiende, es que amenazar las exportaciones de alimentos no solo perjudica al país objetivo, sino que lo obliga a buscar alternativas. Y una vez que encuentran esas alternativas, no regresan. El giro de miles de millones de dólares de México. Mientras Trump amenazaba con aranceles, los estrategas agrícolas mexicanos hacían los cálculos y las cifras eran crudas. Más del 80% de las exportaciones mexicanas de alimentos y vegetales se destinaron a Estados Unidos. Esa dependencia era una vulnerabilidad que Trump estaba explotando. La solución no fue pedir clemencia. La solución fue eliminar la vulnerabilidad. Autoridades y asociaciones mexicanas publicaron análisis exhaustivos que describen una estrategia radical. Desviar miles de millones de dólares de las exportaciones mexicanas de alimentos y vegetales del mercado estadounidense. No en décadas, sino en los próximos años. El plan era sofisticado y de múltiples capas. En primer lugar, aumentar el consumo y comercio interno, logrando que los mexicanos compren más nacional en lugar de importar de Estados Unidos, lo que podría representar miles de millones del cambio. En segundo lugar, aprovechar de manera más eficaz los acuerdos de libre comercio existentes de México. México tenía acuerdos con docenas de países que representaban gran parte del PIB mundial, pero todavía vendía principalmente a uno solo, Estados Unidos. En tercer lugar, y de forma más ambiciosa, buscar activamente nuevos mercados en Europa, Asia y América Latina. Esto podría crear miles de millones en nuevos negocios, reemplazando los mercados estadounidenses con asociaciones que traten a México como un igual en lugar de un subordinado. Las oportunidades eran enormes.
Los vegetales frescos representaron miles de millones en exportaciones, de los cuales el 90% se destinó a Estados Unidos: tomates, pimientos, berries y otros productos frescos, todos ellos productos que dependen en gran medida de los compradores estadounidenses. Todo maduro para la diversificación. Los economistas estimaron que si México aplicara esta estrategia agresivamente, la participación del país en el mercado exportador mundial podría crecer significativamente, sumando miles de millones a las exportaciones totales. Pero esto es lo que hizo que la estrategia fuera brillante. No fue reactivo. Los planificadores agrícolas mexicanos habían estado pensando en la diversificación durante años. Las amenazas de Trump simplemente proporcionaron la voluntad política y el apoyo público para ejecutarlas. La apertura europea. Acuerdos comerciales con la Unión Europea estaban vigentes desde años, pero las exportaciones agrícolas mexicanas a Europa se habían mantenido relativamente modestas. La infraestructura estaba allí. La eliminación arancelaria estuvo ahí. Lo que faltaba era la urgencia. Trump proporcionó esa urgencia. A los pocos meses de las amenazas arancelarias de Trump, las empresas agrícolas mexicanas comenzaron a buscar agresivamente los mercados europeos. Los acuerdos ya habían eliminado los aranceles sobre gran parte de los productos mexicanos que ingresaban a la UE. Ahora, los exportadores mexicanos estaban decididos a utilizar ese acceso. Productores de Michoacán y Sinaloa informaron que sus ventas a los mercados europeos habían aumentado significativamente debido a que las principales cadenas de supermercados se comprometieron a ofrecer productos mexicanos. La gente pide específicamente tomates mexicanos y vegetales mexicanos, explicó. La reputación de calidad nos está abriendo puertas que antes no podíamos abrir. Las exportaciones de berries mexicanas a Europa aumentaron. Los vegetales frescos encontraron nuevos compradores en Alemania y Polonia. Los productos tropicales, especialmente aguacate y otros, comenzaron a llegar a los mercados de España, Portugal e Italia. El momento fue perfecto. Conflictos globales habían trastocado redes comerciales en productos agrícolas. El conflicto había trastornado las suposiciones sobre la seguridad alimentaria y había obligado a muchos países a buscar nuevos proveedores confiables. México, con su reputación de calidad, estabilidad y respeto por las normas comerciales, era exactamente lo que Europa buscaba, y los exportadores mexicanos, desesperados por reducir la dependencia del impredecible mercado estadounidense, estaban ansiosos por construir esas relaciones. Cuando Trump se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, las empresas agrícolas mexicanas ya habían firmado contratos de suministro plurianuales con compradores europeos. Se estaba construyendo la infraestructura. Las relaciones se estaban consolidando. El pivote se estaba volviendo estructural. La mina de oro asiática. Pero Europa fue solo una parte de la historia. La verdadera oportunidad, el mercado que transformaría fundamentalmente la agricultura mexicana, era Asia. Se espera que el consumo agrícola y alimentario mundial del sudeste y sur de Asia crezca hasta superar gran porcentaje del consumo mundial en la próxima década. India, Indonesia, Vietnam, Filipinas, Tailandia. Se trata de mercados con poblaciones en crecimiento, clases medias en ascenso y una demanda creciente de productos alimenticios de alta calidad. Los estrategas agrícolas mexicanos habían estado interesados en estos mercados durante años, pero la dependencia estadounidense siempre había hecho que la inversión pareciera innecesaria. ¿Por qué construir nuevas y costosas cadenas de suministro hacia Asia cuando se podrían simplemente transportar productos a través de la frontera hasta Estados Unidos? Trump respondió a esa pregunta porque su vecino podría utilizar el comercio de alimentos como arma en cualquier momento. Acuerdos comerciales de México ya brindaban acceso preferencial a Japón, China, Vietnam y otras naciones de Asia y el Pacífico que representan a cientos de millones de consumidores. México estaba negociando acuerdos adicionales. La infraestructura existía. Lo que faltaba era la voluntad de utilizarlo. Las amenazas de Trump garantizaron esa voluntad. Las exportaciones de berries mexicanas a Indonesia aumentaron drásticamente. Los vegetales frescos encontraron compradores ansiosos en la India.
El aguacate, uno de los cultivos más importantes de México, comenzó a llegar a los mercados asiáticos que anteriormente eran abastecidos por competidores. Las cifras eran asombrosas. Apenas unos meses después de las amenazas arancelarias más agresivas de Trump, las exportaciones agrícolas mexicanas a Asia aumentaron en 2 dígitos en múltiples categorías. Y esto es lo que lo hizo permanente. No se trataba de exportaciones especulativas ni de acuerdos puntuales. Se trataba de alianzas a largo plazo que se construyeron sobre la base de la reputación de México de confiabilidad, algo que Estados Unidos, bajo el gobierno de Trump, ya no podía reivindicar. La catástrofe silenciosa de los agricultores estadounidenses. Mientras México firmaba nuevos acuerdos y abría nuevos mercados, los agricultores estadounidenses veían cómo se evaporaba su suministro clave de vegetales frescos. México es el proveedor dominante de vegetales frescos estadounidenses. En un año típico, Estados Unidos importa productos agrícolas por valor de miles de millones de dólares de México. Tomates, pimientos, berries, estas son las categorías principales. Pero durante los periodos de amenazas, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos se ajustaron. Y el declive se estaba acelerando. Los productores de vegetales estadounidenses, aquellos a quienes Trump afirmaba proteger, vieron cómo los compradores estadounidenses recurrían a alternativas o pagaban más. La ironía era cruel. Trump se enfureció por supuestas injusticias que en realidad exponían la dependencia estadounidense. Y en respuesta, México dejó de priorizar el mercado estadounidense tanto como antes. Los productores estadounidenses se enfrentaron a una devastación similar. México ha sido un proveedor confiable durante décadas, con una demanda predecible y relaciones establecidas. A medida que las tensiones aumentaron, los importadores estadounidenses comenzaron a buscar en otras partes proveedores de otros países, más caros y lejanos. Una vez que se establecieron esas relaciones, los agricultores estadounidenses no recuperaban el volumen perdido. Los problemas del sector agrícola se extendieron más allá de las importaciones directas. Las granjas estadounidenses que abastecían a restaurantes y procesadores vieron caer sus ventas relativas debido a que los consumidores enfrentaban precios más altos. Los fabricantes que producían bienes enfrentaron una demanda afectada. Y luego estaban los costos de insumos. México es clave en la cadena norteamericana. Cuando Trump amenazó con aranceles, estaba literalmente amenazando con aumentar los costos para los mismos agricultores a los que decía estar protegiendo. El arma geopolítica que fracasó. El error fundamental de Trump fue tratar los alimentos como un producto más que puede utilizarse como arma en las negociaciones comerciales. Pero la comida no es como el acero o los automóviles. La alimentación es cuestión de seguridad. La comida es cuestión de supervivencia. Cuando se amenaza el suministro de alimentos de una nación o su capacidad para exportar alimentos, se la obliga a priorizar la resiliencia por sobre las relaciones. México aprendió esta lección y la aplicó sin piedad. Las campañas de consumo nacional que recorrieron el país no se limitaron a productos de consumo. Se trataba de seguridad alimentaria. Las políticas priorizaron a los proveedores nacionales. Las campañas de marketing recordaron a los mexicanos que comprar alimentos locales no solo era patriótico, sino estratégico. El cambio psicológico fue completo. Los agricultores mexicanos respondieron ampliando la producción nacional y exportaciones globales para satisfacer nueva demanda. Los campos que podrían haber producido solo para Estados Unidos ahora estaban cultivando para mercados diversificados. Las instalaciones de procesamiento se estaban reequipando para clientes internacionales. Esto es lo que los economistas llaman sustitución y diversificación, reemplazar dependencia con autonomía. Generalmente es desafiante, pero cuando está impulsado por preocupaciones de seguridad nacional y respaldado por una demanda genuina de los consumidores globales, sucede rápidamente y es permanente. Mientras tanto, las exportaciones agrícolas mexicanas encontraban compradores ansiosos en todo el mundo que buscaban específicamente alternativas confiables. La imprevisibilidad de la administración Trump, su disposición a utilizar el comercio como arma, sus amenazas casuales contra sus aliados.
Todo esto hizo que otros países se sintieran nerviosos por depender de proveedores afectados por políticas estadounidenses. El beneficiario fue México. Hecho en México se convirtió en un argumento de venta, no solo por su calidad sino por su confiabilidad. Los exportadores mexicanos podían decirles a los compradores: no los amenazaremos con aranceles porque nuestro presidente esté teniendo un mal día. Cumplimos nuestros compromisos. Somos un socio estable. Ese mensaje resonó y se tradujo en miles de millones de dólares en nuevos negocios que los agricultores estadounidenses estaban perdiendo. La vulnerabilidad que Estados Unidos desconocía. Esto es lo que la guerra comercial alimentaria de Trump expuso: la agricultura estadounidense es mucho más vulnerable a las perturbaciones de lo que nadie creía. Durante décadas, los agricultores estadounidenses habían operado bajo la cómoda suposición de que los proveedores mexicanos los necesitaban más que ellos a los mexicanos. Las cifras parecen respaldarlo. Estados Unidos compraba más que México en algunos aspectos. Pero esas cifras ocultaban una debilidad crítica. Los agricultores estadounidenses se habían vuelto dependientes de la demanda mexicana en categorías específicas donde México tenía alternativas globales. Tomates frescos, vegetales de invierno y productos procesados. Una vez que México encontró nuevos proveedores o desarrolló mercados, esa dependencia se volvió arma en contra. Mientras tanto, México exportaba a Estados Unidos productos que eran realmente difíciles de reemplazar: vegetales frescos en invierno, berries y tomates. Cuando Trump amenazó con aranceles a estas importaciones, no solo perjudicaba a México, amenazaba con paralizar la capacidad de funcionamiento de la agricultura estadounidense. La asimetría era asombrosa. Trump creía estar ejerciendo poder. En realidad, estaba exponiendo su debilidad. La situación empeoró aún más al considerar las represalias. Cuando Trump impuso aranceles a los productos agrícolas mexicanos, México respondió aplicando medidas o diversificando. De repente, los agricultores estadounidenses se enfrentaron no solo a la pérdida de estabilidad, sino también a mayores costos de venta a cualquier comprador internacional. China, observando esta dinámica, impuso sus propios aranceles de represalia a los productos agrícolas estadounidenses, anulando las ganancias en otros cultivos. Los ingresos de los cultivos comerciales cayeron por años consecutivos. Los agricultores estadounidenses estaban siendo aplastados desde múltiples direcciones, todo porque Trump había decidido convertir el comercio de alimentos en un arma. Las víctimas silenciosas. Hablemos de quien está pagando realmente el precio de la guerra comercial agrícola de Trump. Porque no es Trump. No son los políticos en Washington quienes toman estas decisiones. Son los agricultores estadounidenses quienes ven morir sus negocios. Un productor en Florida declaró a la prensa que sus ingresos habían caído drásticamente desde que Trump inició la guerra arancelaria con México. Los compradores que habían adquirido sus productos durante décadas se habían cambiado a alternativas o pagaban más. Intentó encontrar nuevos mercados, pero construir esas relaciones lleva años, y él no tenía años. Tenía facturas que pagar. Ahora, agricultores vieron cómo los precios se desplomaban cuando otros países impusieron represalias. Habían plantado toda su cosecha basándose en proyecciones de precios que asumían relaciones comerciales normales. Ahora, se enfrentaban a la posibilidad de vender con pérdidas o no vender en absoluto. Ganaderos se enfrentaron a crisis similares. Esos compradores no volvían. Habían encontrado alternativas más baratas y sin complicaciones políticas. Sus únicas opciones eran encontrar nuevos compradores a precios más bajos o reducir producción, lo que significaba menos ingresos. Estas no son estadísticas económicas abstractas. Se trata de personas cuyo sustento depende de las relaciones comerciales internacionales que Trump destruyó con un tuit. No tuvieron voz ni voto en la decisión. No tenían forma de evitarla. Simplemente están asumiendo los costos mientras Trump reclama que está luchando por los agricultores estadounidenses. La cruel ironía es que muchos de estos agricultores votaron por Trump. Creyeron en sus promesas de proteger la agricultura estadounidense, de ser duros con los socios comerciales y de llegar a acuerdos que los beneficiarían.
Ahora ven cómo sus negocios se desploman mientras Trump insiste en que su estrategia funciona. ¿Dónde termina esto? ¿Y dónde deja a la agricultura estadounidense? Porque el daño no es temporal, sino estructural. Los compradores globales que han pasado meses forjando relaciones con proveedores mexicanos no están volviendo solo porque Trump cambie de opinión. Las cadenas de suministro están establecidas. Los contratos están firmados. La infraestructura está construida. Empresas que antes dependían de mercados específicos ahora importan de México con estabilidad. Esa empresa ha invertido en logística, establecido estándares de calidad y forjado relaciones con proveedores mexicanos. Incluso si los productos estadounidenses se abarataran mañana, volver significaría abandonar esas inversiones y arriesgar esas relaciones. Eso no está sucediendo. Cadenas que ofrecían productos estadounidenses ahora exhiben productos mexicanos o alternativos. Esas granjas realizaron inversiones asumiendo que esta demanda es permanente. Cadenas desarrollaron campañas centradas en apoyo local o global confiable. Volver a proveedores estadounidenses significaría abandonar una estrategia popular. Esta es la reorganización permanente del comercio agrícola que Trump impulsó. México está en camino de fortalecer sus exportaciones diversificadas. Esto no es solo diversificación. Es una reestructuración fundamental de la agricultura mexicana para alejarse de la dependencia estadounidense. Mientras tanto, los agricultores estadounidenses se enfrentan a un futuro en el que su suministro clave se ha vuelto inestable y no muestra signos de recuperación total. Donde los compradores internacionales ven los productos agrícolas estadounidenses como políticamente riesgosos, donde la reputación de fiabilidad que tardó generaciones en construir se ha destruido en menos de años. La lección sobre la comida y el poder. Esto es lo que nos enseña toda esta crisis. La comida es poder, pero no de la forma en que Trump pensaba. Trump creía que amenazar el comercio de alimentos le daría influencia. Maño y la capacidad de Estados Unidos significaban que México y otros países tendrían que aceptar las condiciones que Washington exigiera, que los alimentos podrían ser utilizados como armas, como aranceles o restricciones comerciales. Lo que no entendió es que el uso de los alimentos como armas. Otros países priorizan la seguridad alimentaria por encima de la eficiencia económica. Y una vez que la seguridad alimentaria se convierte en la prioridad, el precio deja de importar. La conveniencia deja de importar. Las relaciones existentes dejan de importar. Lo que importa es el control y la fiabilidad. México analizó las amenazas de Trump y concluyó que no podía permitirse depender tanto de las exportaciones a un mercado impredecible. Así que crearon alternativas. Y una vez que éstas existieron, los agricultores estadounidenses perdieron no solo participación en el mercado, sino también acceso estable al mismo. La misma dinámica se está desarrollando a nivel mundial. Los países que observan cómo Trump instrumentaliza la agricultura se preguntan, ¿queremos ser vulnerables a esto? La respuesta es cada vez más no. Lo que significa que están desarrollando capacidad nacional, diversificando proveedores y reduciendo la dependencia de los productos agrícolas afectados por políticas estadounidenses. Trump pensó que estaba demostrando la fuerza estadounidense. En realidad, estaba enseñando al mundo cómo sobrevivir con mayor independencia. Y esa lección, una vez aprendida, no se olvida. Trump amenazó las exportaciones de alimentos mexicanos, pensando que las ayudaría a sanar. En cambio, México tomó el control de su propio mercado, encontró nuevos compradores en todo el mundo y dejó que los agricultores estadounidenses asumieran las consecuencias. Ese almacén vacío, esperando suministros estables que nunca más serán los mismos, ese es el verdadero legado de Trump a la agricultura estadounidense. Y cada día, esos almacenes permanecen con incertidumbre. Los agricultores estadounidenses comprenden con mayor claridad quién pagó el precio de este comercio. Ventaja México.